Bueno, muy buenas noches para todos los que están conectados y los que más adelante van a escuchar la conferencia del formato de preguntas y respuestas. Para algunos que de pronto inclusive están conectados y lo hicieron, la semana, el domingo, perdón, terminamos un tiempito de un ayuno donde, como les dije a todos los que participaron, que fuimos más o menos como unas 41 personas, que no era un tiempo para aguantar hambre, no era un tiempo para abstenernos tanto de alimentos, sino que era un tiempo para que juntos intensificáramos la búsqueda de la presencia de Dios, que juntos nos desatrasáramos de cositas que Dios nos había pedido que hiciéramos, como lo hemos venido hablando desde el inicio del año, solucionando como todos esos pendientes que tenemos por ahí acumuladitos. También era un tiempo para leer más la palabra, también era un tiempo para que si usted, por decir algo, nunca había tenido el hábito de tener un tiempo a solas con Dios, lo comenzara a desarrollar. Fue un tiempo donde hablamos mucho acerca de retomar la lectura de verdad de forma disciplinada de la palabra de Dios, sabiendo que ella es la que renueva nuestra mente, ella es la que cambia muchas cosas en nuestro corazón. Era un tiempo para que cada uno viera videitos que tenía por ahí guardados, que cogiera libritos que en algún momento le regalaron y, hey, venga, dedíquele como este ratico con más fuerza, con más vigor y con más ahínco al Señor. Y fue súper bacano porque empezamos a escuchar pues como muchos testimonios de cosas bonitas donde la gente contaba acerca de bendiciones, de cosas lindas que comenzaron a pasar en la relación de cada uno con Dios. Y el último día teníamos un cierre en un grupito que habíamos hecho también a través de Zoom, porque había pues gente que lo estaba haciendo en Estados Unidos, en Armenia, en Pereira, en Cali, en Miami, en muchos lugares. Entonces, obviamente, pues reunirnos en un lugar para hacerlo físico muy difícil. Pero le dábamos muchas gracias a Dios por Zoom porque nos reunimos y antes de reunirnos yo estaba en la piscina haciendo ejercicio. Yo cogí un hábito cuando me lesioné el pie que me gustó mucho y es que yo entro a la piscina y troto más o menos 1 kilómetro dentro de la piscina, simulando el trote en el agua y uno termina súper cansado y me ha gustado mucho porque el agua es excelente y yo estaba ahí cuando el Señor en medio del agua me recuerda ese pasaje que está en Ezequiel 47, donde es una de las visiones que el profeta Ezequiel tiene, donde él comienza a ver como los teólogos y los que estudian mucho la palabra de Dios lo llaman como las etapas que uno puede tener en una relación con Dios, pero también hay como una revelación que si uno se mete y comienza a mirar, hay una revelación donde el Señor como que palabras más, palabras menos, nos dice a cada uno de los que creemos en Él, venga, si usted se sumerge en el agua, en el río, en lo que yo le puedo dar, y recuerden que la palabra de Dios por todas partes, cuando nos habla de agua, es como una simbología del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dicho por toda parte. Y hay un texto muy bonito que dice, sean llenos del Espíritu Santo. Textual dice, no os embriagáis con vino, en el cual hay disolución, sino embriagados del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno estudia ese verbo, ahí lo que te está diciendo es que es una acción continua. No simplemente el día que recibiste a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, ese día pues obviamente sabemos que fuimos sellados con las arras del Espíritu, fuimos comprados a un precio muy alto que fue la sangre de Jesús y tenemos acceso directo a Él todos los días de nuestras vidas, pero también Él nos dice, venga, usted llega a un momento donde en su corazón hay muchas mentiras, donde en su corazón, y cuando la Biblia habla de corazón, pues no solamente se refiere al órgano físico, sino que se refiere como al alma, a la voluntad, a todas esas partes donde se alojan como nuestro sistema de creencias. Y Dios lo que nos está diciendo, usted tiene que comenzar como por un proceso donde usted va a desaprender todo lo que ha aprendido, sobre todo que muchas veces lo que hemos aprendido de una u otra forma son muchas mentiras y tenemos un sistema de creencias muchas veces que está completamente diferente al sistema de creencias del cual habla la palabra de Dios. Entonces Dios, de una u otra forma, comienza un proceso, comienza un trabajo en nuestro corazón y hay un 1% que yo siempre digo que nosotros tenemos que hacer que Dios no lo va a poder hacer por cada uno de nosotros, porque Dios no va a abrir la Biblia por usted, porque Dios no va a cerrar el cuarto para que usted
se meta un ratico a hablar con él. Entonces, ese 1% que nosotros nos toca hacer, Dios te dice, medita en mi palabra, Dios te dice, búscame en lo secreto, Dios te dice, si tú cumples con estos principios a nivel financiero, te va a ir de esta forma. Él es el que como que de una u otra forma nos motiva y nos dice, venga, si usted comienza a caminar en la dirección correcta, va a llegar un momento en que usted se va a sorprender de que ya su vida se mete tanto en el agua y en el río de Dios, que usted ya se considera de verdad una persona que ha muerto a todos sus placeres, que ha muerto a todos sus deseos, y usted sabe que está sujeto y que está caminando en mi buena, perfecta y agradable voluntad. Y ahí es cuando Dios, cuando me da este capítulo 47 para cerrar el ayuno, como les digo, yo lo comienzo a leer y les decía ahorita, eso, los teólogos lo llaman como las etapas que uno camina en la vida cristiana, pero vuelvo y te digo, yo los llevé un poco más allá y por eso le puse a este mensaje en esta noche como título hasta dónde quieres llegar con Dios. Y mucha gente dirá, Juan, ¿cómo así que hasta dónde quiero llegar con Dios? Y mira, el propósito real de la Biblia es que llegue un momento en que Dios se funda tanto en nosotros que nosotros de una u otra forma desaparezcamos para que Él crezca de tal forma y nosotros simplemente seamos como esos testigos, seamos como esos espectadores de ver lo grande, lo profundo, lo maravilloso, lo glorioso, lo poderoso que Dios es capaz de hacer con la vida de un ser humano, por ejemplo, en mi caso, tan limitado como soy yo. Ahorita unas señoras, yo venía de La Ceja porque estuve 2 días con mis papás, obviamente pues no solamente visitándolos, sino estando pendiente de una obra de construcción que nosotros tenemos por allá. Y cuando bajaba ahorita como a las 12 del día en el peaje del Escobero, vi 2 señoras ahí y yo les dije, señora, si no les da miedo, pues porque mucha gente de pronto le da miedo, yo las puedo bajar hasta el City Plaza en Envigado. Y las dos se montaron y me puse a hablar ahí con ellas y las dos me dijeron, ¿usted qué hace? Y pues obviamente, pobrecito el que me hace esa pregunta, porque cada vez que me dicen que yo qué hago, pues obviamente yo ya sé que van a quedar chuleadas a que la semilla de Dios va a quedar sembrada en su corazón y yo les conté lo que hacía. Y las dos al final, cuando las dejé, me dijeron, ay, don Juan, regáleme ese artículo de las deudas, ay, don Juan, venga, tal cosa, lo otro, y venga, yo no le estoy hablando de mí, para nada le estoy hablando de mí, no se vaya a equivocar. Pero yo te digo que cuando Jesús está dentro de nosotros, Él hay cosas básicas que puso como un fundamento y Él dijo, a partir del día que yo entro a su corazón, ustedes comienzan a ser pequeños Cristos, yo no estoy diciendo una blasfemia, la Biblia dice que nosotros comenzamos a tomar de su plenitud. La Biblia dice que nosotros somos ya carne de su carne y sangre de su sangre. La Biblia dice que de su plenitud tomamos. La Biblia dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y obviamente Él comienza a reflejarse a esos corazones. Y Dios sabía que la señora que iba al lado derecho, se llama Doña Beatriz, la señora de atrás no recuerdo el nombre, la señora tenía deudas y yo le comencé a hablar sin saber de sus deudas, de todo el tema de cómo salir de deudas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo eh, toma mi vida y Él es el que se vacía, el que se derrama en esa persona que necesita escuchar de que Él está interesado en su necesidad, porque vuelvo y te digo, yo no soy un adivino, yo no soy un brujo, yo no tengo ningún poder especial, yo lo único que soy es una persona que está dispuesta y que no quiero ser un espectador, sino que quiero ser como de esos que están en primera fila en el buen sentido de la palabra, primera fila en que quiero ser estar muy atento a ver lo que Dios es capaz de hacer con la vida de esas personas. Entonces las 2 señoras me dijeron, ay, don Juan, por favor, mándenos el artículo de las deudas, ay, don Juan, mire, cuando vaya a hacer algo, invítenos. Entonces, listo, uno comienza a ver que Dios es el que está más interesado y Él se glorifica. Y por eso es que, hablando de lo que estamos hablando en esta noche, usted tiene muchas opciones para vivir siendo simplemente un espectador, porque este capítulo 47 de Ezequiel comienza a narrar que él comienza a tener como una visión donde ve salir de un lugar agua y como les decía ahorita, esa manifestación de la agua es el Espíritu Santo y aquí en este texto específico nos muestra que es un río extenso y profundo, es muy rico en bendiciones para todos los seres humanos. Y ahí lo que nos está diciendo básicamente es que uno, de una u otra forma, lo voy a leer aquí un poquito textual, es que hay como unas etapas donde, vuelvo y te repito, es lo que dicen los que estudian mucho la Biblia, hay una parte en que el agua llega a los dedos de los pies y eso representa como la edad infantil del creyente. Esto es la fe de aquel que se decide por Dios y entra en el río de la vida divina.
Hay otra parte donde el profeta ve que sigue caminando y el agua ya le llega hasta las rodillas, que se refiere como claramente a una persona que ya no deja de ser solamente ahí como ella tuvo una experiencia inicial con Dios, sino que quiero comenzar a hablar con él y conocerlo, y se empieza a desarrollar un espíritu de oración, y desde ese espíritu de oración comienzan allí a correr bendiciones en favor de la vida de esta persona. El profeta sigue avanzando y dice que a medida que sigue avanzando, el agua ya le llega a los lomos, a la cintura en otra versión, y se refiere al misterio de la fuerza, y es una imagen del servicio. El hombre que ora se convierte pronto en un hombre que comienza a dar testimonio de la fe en Dios, y ya después al él seguir avanzando, al llegar al nivel para que inclusive le toque nadar porque ya no es capaz de sostenerse, nos muestra que cuanto más nos sumergimos, estamos en las aguas del río, menos vemos nuestro propio yo. Dicho estado indica la plenitud de la gracia divina y revela el auge de la vida de fe. Entonces, ahí te estoy dando como una connotación que lo explicábamos el domingo también a los que hicieron el ayuno, una connotación de más o menos como unas etapas de fe, pero cuando yo me adentraba a orar y yo le decía a Dios, revélame un poquitico más, el Señor comenzó a mostrarme esto. Dice que, como les decía ahorita, el profeta se fue metiendo en la visión, en el río, y usted puede observar este río de muchas maneras. O sea, usted puede tener una relación con el Espíritu Santo de muchas maneras, donde hay un ejemplo. Yo digo que los que están, los que comienzan a caminar y tienen sus tobillos metidos en el agua, son esas personas que tienen una vida espiritual muy superficial, disfrutan de ciertos chispacitos, o sea, ya tocaron el agua y ya sabe que esa agüita refresca, ya sabe como la temperatura del agua, si está fría, si está caliente, si está tibia, ya tiene como ciertos chispacitos, entonces ya puede decir, mira, sí, el Señor me sanó de esto, porque miren, yo por qué les hablo de esta forma, ustedes recuerden ese texto donde Jesús sanó a 10 leprosos y solamente uno regresó a darle las gracias y él le preguntó, hey, bien, mi viejo, venga, ¿y dónde están los otros 9? Y este muchacho les dijo, pues Señor, yo no sé, yo simplemente vengo a agradecerle y a decirle que yo quiero todo porque usted, si usted fue capaz de quitarme esta lepra, que era una enfermedad que para el tiempo donde Jesús se presentó en la tierra no tenía cura, si usted hizo esto, pues debe haber más. Entonces esa es la pregunta que yo quiero que comience a calar en los que estamos hoy conectados y los que más adelante se van a conectar. Yo no sé si usted está conforme con lo que ya ha visto de Dios, o si usted cree que a medida que usted va viendo más cosas especiales y espectaculares de Dios, usted no se hace la pregunta, que no es una pregunta que nos va a llevar ni a soberbia, ni a altivez, ni a orgullo, ni a vanagloria, sino como esa actitud de un niño que dice, uy, Señor, si usted ya me mostró esto, ¿qué más hay para ver? Es como cuando a mí me pasa que yo cojo la bicicleta y comienzo a pedalear y entonces uno pasa de los 5 kilómetros y uno ya empieza a sentirse sudadito, bacán, usted pasa de los 10 kilómetros, pero más allá de las distancias que uno pueda recorrer, como a mí me gusta más hacer el ciclismo de montaña que el ciclismo de ruta, usted comienza a conocer unos paisajes que usted, más allá de que a veces llega un momento en que sentís cansancio por las inclinaciones o por la misma vehemencia del clima, esos paisajes que comenzás a experimentar te llevan a querer más, a experimentar más. Pues como cuando uno yo, por ejemplo, era un montañero, ustedes no se alcanzan a imaginar, para todo el tema de la comida, y yo decía, no, es que yo, y yo creo que de una u otra forma, pues aquí está mi mamá y mi mamá no me dejaría mentir, que hubo muchos momentos en la niñez y en la juventud, sobre todo en el tiempo que viví con ella, las 24 horas estando ahí en casa, uno ponía problema, ay, esto no, esto, aquello tampoco, pero llegó un momento en que yo dije, yo me voy a dar como la oportunidad, porque los compañeros cuando empecé a trabajar, primero en el Hospital General, y después en Sofasa me decían, Juan, pruebe, mire a ver. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo decía, uy, no, la gente cómo hace para comerse una carne en un término medio, en un término tres cuartos, uy, gas, esa sangre ahí. Yo decía todas esas cosas. Y un día un amigo me dijo, Juan, es que pruebe. Y usted va a probar y desde como la oportunidad. Y después de que usted pruebe, usted va a decir si sí vale la pena o no vale la pena. Es como un amigo mío que nos ha enseñado mucho. Él dice que el evangelio es como una chocolatina, que a uno le pueden decir, vea, la chocolatina tiene caramelo, tiene nueces, tiene maní, tiene un chocolate espectacular, y usted como que se le empieza a hacer agua a la boca si le gusta la chocolatina. Entonces, pero es muy diferente que te digan, ve, mira, aquí está esta chocolatina, te la ponen ahí en la boca, probala. Si te gusta, terminátela de comer, si no, bótala. Y entonces a mí me empezó a pasar eso con la comida y yo empecé a probar el día que me di, por ejemplo,
el gusto de comerme una carne en un término tres cuartos. Yo dije, Dios mío, ¿cómo fue que tantos años me comí esa chancla bien asada que pierde todos los jugos? Y después no solamente eso, sino que, por ejemplo, aquí está Cruz, una amiga de Caucasia, que el esposo hace unos asados súper ricos, y a él le empecé a preguntar y él me empezó a dar tips. Después con otro amigo que se llama Rafael Penagos, que tiene un restaurante aquí en Medellín, que se llama Paella y Parrilla, él me empezó a dar otros cursos. Y hace poquito con un amigo que se llama Andrés, que tiene cursos inclusive, él da cursos y él es chef internacional, ya pues con él empecé a hacer cursitos de barril, entonces yo ya sé darle los términos, sé hacer los cortes, escoger la carne y uno dice, Dios mío, de las cosas que uno se está perdiendo muchas veces por no asumir una actitud de que esto fue todo lo que yo tenía que ver en esta área específica. Entonces, es lo que estoy tratando de sembrar en esta noche. Que tú digas, yo quiero más de Dios, que tú digas, si yo ya vi esto, ¿por qué no voy a ver aquello? Si yo ya fui testiga en algún momento de mi vida y usted si hiciera el ejercicio hoy de coger papel y lápiz, ustedes muchas veces me escuchan a mí hablar de que cojan papel y lápiz, no solamente porque es bacano anotar lo que Dios nos va enseñando y nos va revelando, sino porque muchas veces también es importantísimo hacer el ejercicio donde tú digas, Señor, ¿qué has hecho en mi pasado? Y donde tú comiences a notar qué ha hecho Dios en el pasado, de dónde te sacó, las bendiciones que te ha dado, los milagros. Y si de pronto hoy estás en un momento donde estás un poquitico apretado en alguna área o difícil en otra área, simplemente vete al pasado y habla con él y dice, papá, y en este momento tú lo hiciste. ¿Por qué no lo haces hoy? Es falta de fe mía, es incredulidad. Tú te revisas, tú te autoconfrontas, pero más allá de eso vuelves y desatas la fe, porque al leer todas esas cosas que Dios ya hizo, que es como cuando uno lee Hebreos 11, que habla de todos los que fueron los héroes de la fe, se empieza a leer, Dios mío, si hiciste esto, ¿qué impide que lo hagas conmigo? Y comienzas a buscar más, que eso fue como el énfasis del ayuno que hicimos de 14 días. El énfasis no era no aguante hambre, a mí no me interesa que usted se sacrifique ni se esfuerce tanto en aguantar hambre, sino que usted de verdad tome una decisión, haga una resolución intencional, confrontativa, una cosa que usted diga, de verdad voy a comenzar a orar más, de verdad. Y fue muy especial escuchar gente que muchas, yo me he sentado con ellos a tomarme tintos y que en algún momento me decían, Juan, es que eso que le hable a uno Dios, oigan a esto, eso es una cosa muy rara. Y uno escuchar de amigos que están aquí, inclusive algunos conectados que me decían, Juan, el Señor me habló y me dijo esto puntual. Y yo le creí, hice lo que Él me dijo y durante todo ese día no sentí hambre, durante todo ese día sentí más vigor, durante todo ese día, porque uno tiene paradigmas y uno, por ejemplo, dice, si Dios le dice a una persona, sí, yo quiero que ayunes de algo, y la persona le obedece, pero empieza esa mente ahí, Satanás también a tratar de, no, usted cómo va a ayunar, usted cómo va a aguantar hambre, entonces como tener la creencia desde niño de que si no comes el desayuno cargado, el almuerzo más cargado y la comida más trancada, te vas a morir de hambre. Yo conozco papás que si lo ven a uno perdiendo peso, inmediatamente es, ay, mijo, ¿usted qué le está pasando? ¿O usted qué? ¿Por qué no está comiendo? Mi abuelita, por ejemplo, era así. Cuando yo llegaba a visitarla, me decía, mi hijo, su mamá no le está dando comida. Y yo me reía porque mi mamá me alimentaba muy bien. Pero ella le quería a uno embutir, perdóname la palabra, frijoles, sancocho, mi hijo lleve esto, mi hijo, venga, yo le hago un caldito de ojo. Y tenemos esa connotación de que de una u otra forma, si no estamos comiendo mucha abundancia, estamos mal nutridos. Y realmente hoy está inclusive comprobado que comer mucho no es estar bien nutrido. Comer bien va mucho más allá de la cantidad, va más ligado a la calidad de lo que tú estés ingiriendo. Y es exactamente lo mismo con Dios. En la medida en que nosotros de una u otra forma nos adentramos a Él, comenzamos a ver que no se trata de que entres a un montón de prédicas, que te metas aquí, que el profeta no sé qué, eso de una u otra forma a lo que te va a llevar es a una indigestión. Pero sí se trata de que en la medida en que yo vaya no a buscar las bendiciones de Dios, sino al autor de las bendiciones, tú vas a comenzar a experimentar de una u otra forma, como en qué dimensión de la que nos quiere enseñar Ezequiel a través de esta experiencia, de esta visión que él tuvo en un río donde había una persona, como les dije ahorita, en los tobillos, ahí vamos. El que entra a las rodillas, el que entra a las rodillas es una persona que de una u otra forma ya también siente un poquitico más la sensación de refrescarse, pero hay muchas áreas de su vida en las que todavía quiere seguir controlando su vida. ¿Cómo así, Juan? Sí, ¿por qué? Porque el que está
con el agua como hasta las rodillas, todavía tiene la posibilidad de caminar sobre un piso firme, todavía se siente un poquitico seguro. Y por decir algo, si está sintiendo que el río todavía le dice que se ahonde y que se meta con toda tranquilidad, no siente esa seguridad, no siente esa confianza y no siente esa fe y esa certeza y quiere seguir de una u otra forma controlando como su vida. El que está hasta la cintura es una persona que todavía teme a que el Espíritu Santo lo lleve a lugares donde él no sienta como todavía ese fondo, como les decía ahorita, y no tenga de dónde agarrarse. Entonces muchas veces nosotros la seguridad es un médico, la seguridad es los ahorros, la seguridad es el amigo que me enseña, la seguridad es el pastor, la seguridad es el sacerdote, la seguridad es mi comunidad, la seguridad es mi trabajo, la seguridad es muchas cosas. Todo en lo que usted coloque su confianza, que esté por fuera de Dios, de una u otra forma es algo que está irrumpiendo en ese plan y en ese propósito que Dios quiere manifestar en su vida en una plenitud total. Entonces, la persona que está hasta la cintura, sí, ha visto muchas cosas más de Dios, pero aún Dios le dice, por ejemplo, suelte todo, venda esto, haga aquello y lo otro, y se rasca la cabeza y lo piensa. Es una cosa que Dios le dice por decir algo. No vea más noticias y le sigue diciendo a uno, como me pasa a veces con personas, yo les he dicho, es que el principio espiritual es muy sencillo y es muy elemental. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pues lo que usted esté alimentando es lo que va a sembrar la fe en su corazón y esa fe o puede ser una fe arraigada en la verdad de la palabra de Dios o puede ser una fe arraigada en lo que usted considera que es la verdad. Entonces mire lo que logró. Si ustedes al día de hoy, después de lo que pasamos con esa pandemia, no me creen a mí, que no estoy ni siquiera pretendiendo que me crean a mí, y no le creen a lo que Dios quiso mostrarnos y a ver el poder que tiene hoy la desinformación. Estos días leía una estadística que decía que el 80% de lo que hay hoy en las redes sociales es mentira. ¿Por qué? Porque la gente quiere mostrar una fachada de lo que no es. Entonces te muestran en todos esos negocios que quieren mostrar, montar por internet, que usted se mete al negocio y en un momentico es millonario, tiene la mona al lado, con las quicas grandes, la nalga grande, tiene la gran Cherokee, el Lamborghini, sin hacer absolutamente nada. Le muestran a la gente que toda hora están paseando y una vida perfecta, pero nadie es capaz de colocar una red social y decir por ejemplo, todos los que conocen a Jenny, que saben cómo es de charra, un día colocó en Facebook, recién lo sacó y es que, ay, hijo de madre, vida tan berraca, todo el mundo paseando y yo aquí mirando cómo voy a pagar los servicios. Y la gente se reía, pero es que nadie es capaz de ser transparente y decirle a la gente de verdad cómo se está sintiendo. Pero sí tenemos que mostrar una fachada, pero no es el punto específico. El punto específico es que hoy en las redes sociales hay demasiada desinformación. En las redes sociales te están diciendo que Colombia se va a volver como Venezuela. En las redes sociales crearon un mundo tan perfecto todas estas élites que nos llevaron a creer que si usted no se vacunaba, usted se iba a morir. Usted se iba a morir porque inclusive las cifras reales de muerte del COVID, maquilladas, gente que no murió de COVID, le pusieron que murió de COVID. Yo no estoy queriendo minimizar con esto, pero nosotros le creemos más a las noticias que a la misma palabra de Dios. Y mucha gente, por ejemplo, el día de hoy a mí me pregunta, y ya pues de antemano le digo a mi mamá, no haga fuerza con lo que yo digo, pero yo tengo que predicar la verdad. Y cuando predico la verdad puedo decir abiertamente, nosotros le preguntamos a Dios como familia, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Y Dios nos dijo literal, no se vacunen. Yo le dije, bueno, Señor, tú tienes el control de todo. Nos decían locos, nos decían que estábamos chiflados, que cómo no nos íbamos a vacunar, que nosotros porque no creíamos en la ciencia. Y más allá de todo lo que diga el hombre, más allá de lo que digan las estadísticas y todo eso, de una u otra forma nos pusimos radicales en creerle a la palabra de Dios. Y hoy en día que estamos viendo lo que está pasando, si usted no tiene sus ojos abiertos, si usted no tiene sus sentidos espirituales abiertos para ver lo que está pasando, producto de esa proteína spike que le metieron a la gente y viendo lo que le está pasando a gente sana, a gente joven, a gente que tendría una vida por delante y viéndolos como están cayendo como unos pollos, uno solamente puede decir y agradecer, Señor, gracias, porque los 7 más cercanos de nuestra casa pudimos ser radicales en no colocarnos esa cosa. Y respeto al que lo haya hecho y le digo, si usted se la colocó, por favor, órele a Dios y dígale, Señor, hay una promesa en tu palabra que dice que si yo viviese cosa mortífera no me hará daño. Pero literalmente el mundo hoy está creado, manipulado para que usted a través del temor, para que usted a través de los miedos, para que usted a través de las redes sociales,
para que usted a través de toda la desinformación llegue a un momento en que sienta tanto, tanto temor que cualquier cosa en la que usted se pueda pegar, usted se aferra y al aferrarse usted dice esto es. Entonces, conozco creyentes hoy en día guardando comida a la lata de una forma impresionante. Conozco creyentes sacando la plata del banco que para meterla en oro. Conozco creyentes que, por decir algo, ayer una persona me decía que estaba preocupada que porque una hija iba a vender una casa y yo me rascaba la casa y yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo así que preocupada? Porque se le notaba la angustia. Pero si inclusive esta persona tiene inclusive más propiedades, ¿cuál es la preocupación? Y a nosotros se nos olvida que nosotros no nos vamos a llevar nada de este mundo. A nosotros no se nos olvida que inclusive la señora que recogía ahorita ya en ese peaje me volvió a ratificar esa enseñanza y me decía, Juan, yo vivo un día a la vez. Yo no estoy pensando que si aquello, que es lo otro, yo no me aferro a nada. Yo hoy estoy disfrutando mi día a día con mi esposo, mis hijos ya crecieron y disfrutando el trabajo que hoy puedo realizar. Y a nosotros se nos olvida que no existe el día que nos muramos con trasteo. Allá nos meten y nos queman o lo entierran, yo no sé qué irán a hacer con uno, pero usted no se lleva nada. Y seguimos preocupados y seguimos angustiados. Y entonces esa es como la situación que hoy está viviendo también mucho creyente, que sabe que Dios es real, que sabe que Dios hace milagros, que sabe que Dios lo ama, que Dios lo ha perdonado, que quiere darle lo mejor, pero seguimos ahí como en ese vaivén. Si lo hago o no lo hago, me meto allí o no me meto. Y entonces ahí es cuando el Espíritu Santo, al profeta específicamente, porque una cosa que Dios me reveló hoy otra vez leyendo este pasaje, el domingo, como les dije, lo enseñé, pero hoy lo quería volver a enseñar, pensando en los que no hicieron el ayuno, y es que él me decía que a medida que el profeta avanzó, a medida que el profeta obedeció y murió a su confianza, a ese lugar donde sentía todavía que los pies estaban estables, estaba en el agua, pero todavía es como cuando usted se metía al mar. A mí me encanta meterme al mar. Yo soy de las personas que cuando voy al mar, yo me puedo quedar hasta 6 o 7 horas simplemente permitiendo que el mar me lleve y me traiga. Entonces uno ve que los que están con uno hacen fuerza porque yo trato de meterme por allá, de siquiera me llegue por acá. Entonces obviamente pues uno tiene la precaución, gracias a Dios yo sé nadar y yo no soy pues como el osado y el imprudente que voy y me meto por allá a lo más hondo, pero sí me gusta que me tape y que yo pueda sentir que él me mueve y es como tan bacana esa sensación y uno siente que cuando ya se va a acostar por la noche uno está como todo cansado, porque obviamente el mar tiene esa particularidad, como tiene olas, vos no puedes estar estable en un solo punto, entonces de una u otra forma tenés que mover tus músculos y tu cuerpo para poderte estabilizar. Pero uno se siente seguro donde todavía siente que sus pies tocan arenita, pero cuando el pie ya no está tocando la arena, que ya sentís que tenés que empezar a hacer el movimiento para poder nadar, uno de una u otra forma sabe que depende de su habilidad para nadar. Nos ha pasado mucho que a veces hemos ido en barquitos, por ahí en cualquier barco, y yo soy de los que le digo a los que nos llevan el barquito, y venga, donde vea la oportunidad, déjenos tirar a la parte honda, 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 porque esa sensación es muy bacana, porque se siente ese mar muy, muy frío. Entonces yo me tiro y nado y vuelvo y regreso al barco, y es muy bacana esa sensación. Pero obviamente si usted no supiera nadar, ¿qué iba a pasar? Que obviamente se va a ahogar, pero aquí es lo que Dios te está diciendo, es como que, hey, despójate de tu capacidad, despójate de tu habilidad, confía plenamente en mí y vení que ya vas a quedar sumergido completamente y tener la absoluta certeza y confianza de que ya no vas a gobernar más tu vida, de que ya no vas a estar pensando si te alcanza o no te alcanza, si hay o no hay, que este mundo no sé qué, que si las marchas, que si el paro, que si aquello, que lo otro, y todo el día estamos maquinando y maquinando todo eso, cuando de una u otra forma, ahorita por ejemplo yo le decía a mi mamá, estábamos en la casa en la mañana, ella me decía, ay Juan, ¿será que si hay una marchita por aquí en la ceja, será que yo le dije, mamá, no, eso déjelo para el que confía en que esas cosas tienen algún tipo de auge. Usted y yo aquí como hijos de Dios, hacemos más preguntándole en este momento a Dios, Dios, ¿cómo oramos por esto? Dios, ¿qué hay que hacer hoy por el prójimo? Dios, ¿cómo nos movemos en lo que tengamos que hacer? Venga, limpiemos la casa. Y nos pusimos los dos a limpiar la casa, a barrer, a trapear, yo también haciendo unas actividades de la casa que estamos construyendo. Pero es eso, no se trata de hacer lo que todo el mundo hace, no, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y en la medida en que yo comienzo a depender, a sujetarme y a honrar esa fe que Él ya puso en mi corazón, que la honro en la medida en que yo dejo de ser un oidor y me convierto en un hacedor, me sumerjo en ese río, el Espíritu Santo toma control absoluto de mi vida, es fácil escuchar su voz
y cuando escucho fácil su voz, sé que desde que me levanto hasta que me acuesto, mi vida tiene un propósito, mi vida cuenta para algo. Mire, por ejemplo, ayer me pasó una experiencia hermosa, porque yo estaba saliendo de comer con mi papá y mi mamá, los invité ahí a comer a un centro comercial que hay al lado de la casa de ellos, que se llama El Viva de la Ceja. Estábamos comiendo y mi mamá me hizo reír mucho porque ella es a veces antojadita y me dijo, ay Juan, yo me quiero comer unos maicitos con tocineta y queso. Entonces ella a veces me dice, ¿será que eso me hace daño? Y yo, no, ma, coma tranquila, que Dios, pídale a Dios y ore y no le va a pasar nada. Y de verdad estoy agradecido porque no le pasó nada, aunque yo no le digo pues que todo el tiempo coma de esa forma, pero de vez en cuando nace como un gustico, no pasa nada. Y cuando salíamos nos encontramos con unos amigos que hacía mucho tiempo no veía. De hecho, él es un pastor, algunos lo conocen, se llama Martín. Él tiene un testimonio de vida que es impresionante porque él llegó a ser uno de los sicarios de Pablo Escobar. Él lo cuenta abiertamente y él a veces nos ha dicho que cuando tengamos que contar algo de su vida no pasa nada. Y hoy en día usted verlo predicando, hoy en día verlo como Dios lo usa para llevarlo a cárceles, a colegios, a universidades, a empresas. De hecho, estos días me contaba que Dios le ha dado una gracia y un favor muy impresionante con muchos jugadores de fútbol de Águilas Doradas, que es el que está ahí en Río Negro. El Nacional, hay gran parte de jugadores del Nacional que lo llaman para que le ayuden espiritualmente. Es hoy en día el pastor de uno de los jugadores de la selección Colombia que se llama Daniel Muñoz. Entonces Daniel los lleva a los partidos cuando es en Barranquilla y obviamente pues él tiene ahí como acceso a todo lo que es la selección Colombia. Y hablábamos cuando llegó un momento que por allá llega y me dice, Juan, te tengo que contar algo. Y entonces hasta no quería como que ni las cosas lo... Y nos fuimos para allá, en el parqueadero del Viva. Y era muy charro porque me contó varias cosas. Cuando me dice negrito, él me dice a mi negrito, me dice negrito, ore por mí. Yo le declaro mi negro, entonces lo abracé. Y ahí, imagínate, un par de manes abrazados en el parqueadero de un centro comercial y nos reíamos. Entonces estábamos ahí abrazados. Pero fue impresionante porque la gente salía y nos veía. Y a mí, pues la verdad, yo ya perdí la pena, yo ya perdí como lo que la gente piense de mí. No, no, la verdad me tiene sin cuidado. Yo lo tenía así, así abrazado, él es gordito, lo tenía así abrazado, pegado a mí. Casi que nos estábamos dando un pico. Entonces la gente que pensaría, yo me reía, pero cayó una presencia del Señor tan especial, tan espectacular. Y yo le decía al Señor, después leyendo ahorita eso, Señor, es que es eso. Tú quieres que nos sumerjamos, tú quieres que nos vamos a encontrar de todo lo que este mundo dice, tú quieres que te creamos, tú quieres que tengamos esa fe inamovible, esa fe férrea en que definitivamente cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Entonces, por eso comencé diciéndote ahorita a las 7:35 cuando arrancamos. ¿Cuánto más quieres tú de Dios? Y aquí el profeta nos está diciendo eso. Usted quiere ser alguien en los tobillitos ahí superficial, disfruta chispacitos, hasta las rodillas se refresca, pero quiere mantener áreas controladitas, hasta la cintura, sí, usted ya ha visto muchas cosas de Dios, pero usted necesita todavía como un lugar de donde aferrarse, de donde agarrarse, o usted, si Dios le dice hoy, entréguelo todo, usted está dispuesto a decirle, Señor, lo entrego todo, con la verdad absoluta, con la certeza absoluta de que cuando Él nos pide todo, usted sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que Él no tiene paradigmas, que Él tiene una verdad absoluta y que Él donde te coloque te va a llevar a un lugar en el que tú no te alcances a imaginar. Mire, ahorita estaba ahí pegado viendo unos programitas que yo debo decir, Rod, cuando yo estaba ahí y yo escuché algo de un profeta y el Señor me dijo, Juan, dentro de muy poco, me lo dijo así, dentro de muy poco, la gente se va a quedar estupefacta al ver que las que llaman hoy en día naciones poderosas sobre la faz de la tierra van a dejar de ser naciones poderosas, les dan la connotación de poderosa por la captación económica o porque todo el mundo se vaya buscando como una solución. Y me dijo, y voy a honrar a los países que la gente más ha despreciado. Y me decía, Suramérica es uno de los lugares donde hoy en este momento, por todo ese tema del comunismo, la gente menos quiere vivir. Y va a ser de los países o del continente, pues obviamente Suramérica es un continente, pero los países suramericanos, la gente se va a quedar asombrada y va a comenzar a pasar el efecto contrario. Que los suramericanos se querían ir para Estados Unidos, ahora los americanos se van a querer venir para Sudamérica. Porque dentro de muy poco, me lo decía el Señor, si usted quiere, escríbalo, anótelo, no es porque yo tenga que quedar bien con usted, pero estoy seguro de lo que escucho de parte de Dios. El Señor me decía, voy a honrar lo que la gente hoy deshonra. Donde ha abundado el pecado, sobreabundará mi gracia. De lo vil y de lo despreciable voy a sacar yo para avergonzar a los sabios. Y el Señor me decía, yo
casi que el 90 y yo no sé pico por ciento, lo hago contrario a lo que la mayoría de la gente piensa. Porque usted se pone a leer, la Biblia te dice siembre y el mundo te dice ahorre. La Biblia te dice despréndete y el mundo te dice tenga seguridad. Casi que Dios va en contravía de todo lo que normalmente el mundo está estipulando. Entonces, la pregunta final para terminar y para no hacerlo muy largo, porque saben que no me gusta hacer la predica muy larga, es usted hasta dónde quiere experimentar a Dios, usted cómo quiere, hasta dónde quiere llegar, usted quiere estar ahí de espectador, un poquitico sí, otro día no, o usted es alguien que hoy es radical y le dice a Dios, Dios, lo quiero todo, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero experimentar tu gloria, quiero ser alguien que como el profeta, en la medida que caminaba, en la medida que obedecía, se fue sumergiendo y llegó un momento en que vio que la plenitud total de la gloria de Dios lo tomó y fue testigo, porque la Biblia dice que de ese río lo que fluye es que de ese río fluye bendición, hay salud, hay restitución, hay como un renuevo. Allí en ese río de Dios está la dispensación total de todo lo que un ser humano el día de hoy necesita para vivir bien. Pero cada uno de nosotros define si quiere ser esa persona que va a la misa y sí, la misita, los fines de semana y tan lindo el sacerdote, bacanísimo, sí, o al culto y tan lindo el pastor, o Juan o los martes o los miércoles, tan bonito y sí, tal cosa, o usted dice, Señor, hoy cierro la puerta y me voy a meter al secreto. Y si yo me meto en el secreto, yo sé que allí te voy a encontrar, allí te voy a conocer y terminarás diciendo dentro de muy poco tiempo lo que dijo Job. Señor, definitivamente dio oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando los ojos tuyos ven al Señor, tu vida nunca puede ser la misma, porque cuando el Señor le permite tocar un pedacito de su gloria, tu vida tiene que ser cambiada, tu vida tiene que ser transformada y vas a experimentar el plan y el propósito con el cual Él te creó. Pero es una decisión personal y es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Yo no la puedo tomar por usted. Me sorprendió que dos personas de las 41 que hicieron el ayuno me llamaron y me dijeron, ve Juan, yo seguía haciéndolo. Y yo, bacanísimo, dale. Lo más importante es eso. Si estás enamorado de Dios, si te estás tragando profundamente de ese ser espectacular que es nuestro Padre, hágale. Porque le aseguro que lo único que usted va a experimentar, producto de ese estar en intimidad con Él, es más de Él y menos de usted. Y cuando hay más de Él y menos de usted, déjeme decirle que va a ser usted el principal testigo de lo que Dios es capaz de hacer en usted y a través de usted para hacer bendición a otras personas. Amado Dios, gracias por esta noche. Gracias por tu bendición. Gracias, Padre, porque hoy mi oración es muy sencilla y muy cortica. Danos más de ti, Padre. Danos sed y hambre de ti. Y al darnos más de ti, Padre, que haya más y más de ti, menos de nosotros, para que yo mengue y tú crezcas. Y te doy gracias, Señor, hoy por la vida que nos has regalado, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, pero danos esa actitud como la de un niño, para querer más de ti, para tener fe, para tener expectativa, y porque yo soy un convencido, Padre, de que de tu mano, en ti, insertado en ti, vamos a ser testigos de tu gloria. Y lo creemos todos juntos en el nombre de Jesús. Quita todo lo que estorbe, Padre, para adentrarnos más a ese río. Yo soy de los que digo, quiero nadar contigo, no quiero ni a los tobillos, ni a la rodilla, ni a la cintura, yo quiero meterme allí de cabeza. Así, Padre, que ayúdame a que quites todo lo que estorbe y a reconocerte en todos mis caminos y a que tu plan perfecto se cumpla en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Amén.